Carísimos hermanos, en la fe de Jesucristo, paz a vosotros. Pasa vos. Eh, Gracias a mis hermanos que se encuentran ahí, y todos los que están conectados, pues hagan el favor de sentarse, amados hermanos, los que se pusieron de pie. Gracias. Amados hermanos, en esta ocasión eh, vamos a estudiar algo muy importante, algo muy interesante, hablando, hermanos, acerca de la repetición de la ley. Pero a veces se van a hasta preguntar, pero ¿de cuál ley, verdad? Pues precisamente, amados hermanos, así como el estudio que obtuvimos en esta mañana, la escuela, hablando de la fiesta, de esta fiesta que Dios instituyó, pues nuestro hermano verdaderamente lo amplió demasiado, ¿verdad? Y pues gracias a lo que Dios le ha concedido, pues mi hermano la verdad sí nos dio a conocer bien eh, todo esta institución que Dios da para con su pueblo y ahora principalmente para con su iglesia. Pues qué bueno que así fuera, pues quizás probablemente nuestros hermanos del ministerio también traten de dar esa enseñanza hablando de la ley de nuestro Dios, y nada menos vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos. La repetición, ¿por qué razón, hermanos, se tuvo que repetir? Bueno, como ya sabemos, hermanos, la misma escritura lo dice hablando de Deuteronomio. Nuestro hermano nos explicaba bien que la palabra Deuteronomio quiere decir repetición de la ley. Y pues precisamente vamos a hablar, hermanos, ya que la ley de nuestro Dios también precisamente lo dio a conocer en el año 1491, así como la fiesta de la Pascua también, hermanos, en ese tiempo fue instituido. Pues precisamente los 10 mandamientos de igual manera en ese tiempo, en el monte de Sinaí, cuando el pueblo de Israel llegara al pie del monte, tuvieron que pasar, hermanos, 50 días, ¿verdad? Como ya se ha estudiado, esto se enlaza o esto se lleva a cabo juntamente con la solemnidad de la fiesta de Pentecostés, o más bien la fiesta de las semanas, porque también así nuestro Dios lo dio a conocer, que se contarían 7 semanas, ¿verdad? Y ahí una vez más presentaría un presente a nuestro Dios. Pero dentro de ese presente, nuestro Dios, amados hermanos, Él iba a dar más que nada sus leyes, iba a dar a conocer sus leyes. En ese instante, amados hermanos, Él solamente habló verbalmente, ¿verdad? Para con el pueblo. Dice que el monte de Sinaí humeaba, dice, ¿verdad? Salía fuego, pero ¿por qué? Porque, amados hermanos, se iba a escuchar la voz de nuestro Dios ante el pueblo. Y precisamente, amados hermanos, posteriormente nuestro Dios le dice a Moisés que suba a ese monte para que le entregara, amados hermanos, las 10 palabras que él había pronunciado delante del pueblo. Y para esto Moisés tuvo que subir, hermanos, a ese monte, que en el cual dice, hasta por cierto, dice, sin tomar agua, sin comer nada, dice, por 40 días y 40 noches. Así es que, amados hermanos, nuestro Dios le da esos 10 mandamientos a Moisés, pero lamentablemente, amados hermanos, el pueblo, por haber visto que Moisés subió al monte y sintieron que se había ya tardado, sintieron que pues que hasta por cierto lo daban por muerto. ¿Qué hizo el pueblo, hermanos? Lamentablemente, amados hermanos, dice que se hicieron un Dios, ¿sí? Y ese Dios ya muy conocido de todos nosotros, dice que pues juntaron todas sus reliquias, ¿verdad? En esa parte
participó pues nada menos Aarón, ¿verdad? Dice que le invitaron a hacer, hermanos, ese becerro de oro, y por eso, amados hermanos, vamos a leer, hermanos, esa parte para dar inicio. Los primeros tablas de piedra que Dios le dio a Moisés, y que precisamente Moisés, hermanos, al mirar al pueblo, pues sintió celo, sintió coraje, y ¿qué hizo con esas piedras? Dice que pues las quebró, hermanos. Bueno, para esto, como les decía, hermanos, vamos a mirar en esta parte de Éxodo capítulo 32, ¿verdad? En sus versículos 1 al 19, ahí encontramos, hermanos, de lo que vamos a hablar. Claro que aprendiendo primeramente las primeras tablas de piedra que Moisés recibió, pues, y posteriormente vamos a mirar el siguiente, ¿verdad? La repetición, ¿verdad? Pero antes de eso, hermanos, como sabemos que los 10 mandamientos más que nada se encuentran en Éxodo 20, ¿qué, hermanos? Del verso 3 al 17, ¿verdad? Bueno, esto ya hasta por decir es una pregunta de niños, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que mis hermanos lo sepamos, ¿verdad? Y pues también lo tengamos grabado en nuestra mente, ¿verdad? Pero y la repetición de allá de Deuteronomio capítulo 5, pero en sus versos, ¿qué? ¿Lo sabemos también? Ahí sí ya no lo sabemos, ¿verdad? Bueno, entonces ahí es donde también debemos de sabérnoslos. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí hablan las mismas palabras. Pues precisamente es Deuteronomio capítulo 5 y empieza desde el verso 7 al verso 21, ¿sí? Bueno, eso nada más para iniciar o para darle un poquito de preguntas que quizás probablemente, amados hermanos, haya más preguntas o se lleven a manera de preguntas, ¿verdad? Este estudio. Pero bueno, vamos hermanos ahora a ir a la cita que les indicaba en Éxodo 32. Ahí vamos a encontrar, hermanos, el relato, ¿verdad? De lo que precisamente, amados hermanos, el pueblo pensó y dijo que ya se había tardado Moisés estando ya en el monte. Pero voy hermanos, a leer, vamos a ir leyendo por partes. Ahorita voy a leer desde el verso 1 al verso 7. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Capítulo 32 de Éxodo, verso 1 al 7. Dice así: Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegándose entonces a Aarón, y dijéronle: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartar los zarcillos de oro que están en sus orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y trajólos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y formó un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel: Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: Mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron
y ofrecieron holocaustos y presentes pacíficos, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantándose a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha, ¿qué dice? Corrompido. Bien, amados hermanos, aquí está el relato que lamentablemente, hermanos, ¿qué hizo este pueblo? Dice, por medio de Aarón formó un becerro de oro. Y fíjense, hermanos, ahí miran una imagen. Hay diferentes imágenes que ponen, ¿verdad? Ahí parece un becerro, ¿verdad? Tierno. En otras partes, hermanos, ya lo ponen pues más con cuernos ahí grandes y todo. Bueno, pero lo importante es, hermanos, es de que como el pueblo, hermanos, pues rápidamente se confunde, rápidamente, hermanos, no tiene esa paciencia, porque no lo sé, Dios también, hermanos, tiene sus planes. ¿Por qué razón Dios le dijo a Moisés que subiera al monte y que tardara tanto tiempo? Por decirlo así, ¿cuántos días dice que se tardó, hermanos? 40 días y 40 noches, bueno, uniendo los días con sus noches, claro, ¿verdad? Pero lo importante es, hermanos, esos 40 días, que serían pues más de un mes, ¿verdad? Porque un mes trae 30 días y pues más 10 días son 40 días, ¿verdad? Entonces, dentro de ese mes, pues rápidamente el pueblo, hermanos, no tuvo esa paciencia, ¿verdad? Sintió que ya había muerto Moisés, y por eso dice que pues querían que mirara a un Dios, ¿verdad? A quien verdaderamente lo sacó de la tierra de Egipto, ¿verdad? Pero bueno, ahí miramos, hermanos, de que es una de las razones, como lo vamos a seguir leyendo, hermanos, vamos a continuar la lectura, donde nos vamos a dar cuenta por qué razón Moisés, hermanos, le dice Dios que baje rápido, ¿verdad? Porque este pueblo se había corrompido. Dice el verso en adelante, hermanos, dice: presto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo, que dice, de dura cerviz, ¿sí? Ahora pues, déjame que se me encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con tu gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la haz de la tierra? Vuélvete de tu furor y de tu ira, arrepiéntate, dice, ¿de qué? Del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, en los cuales has jurado por ti mismo y dicho: diles, yo multiplicaré en vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que ha dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Fíjense, hermanos, aquí en esta parte, viendo que este pueblo se había corrompido, había adorado a otro Dios, porque lamentablemente en los mismos 10 mandamientos dice que Dios, que es celoso, ¿verdad? Él no quiere que se le adore a otro Dios, y principalmente a una imagen, principalmente a un ídolo, como este pueblo que hizo. Así es que, amados hermanos, dice que se encendió, o más bien Dios
miró este pueblo rebelde, este pueblo de dura, ¿qué dice? Dura cerviz. Así es que, amados hermanos, pero ¿qué intercede Moisés? ¿Qué hace Moisés, hermanos? Ora, dice, ¿verdad? Le pide a Dios que se devuelva, ¿verdad? O que se arrepienta del mal de su pueblo. ¿Por qué? Porque precisamente, amados hermanos, dice, ¿qué van a decir? Que este Dios que sacó a este pueblo, ¿para qué? ¿Para destruirlos acá en el desierto? ¿O para que hablen, pues por decirlo así, Moisés le dijo o consultó con Dios? Para esto van a decir, tú eres el Dios bueno, tú eres el Dios misericordioso. Bueno, no es porque le estaba reprochando, sino que precisamente Moisés, amados hermanos, es a la figura más que nada a nuestro Señor Jesucristo, porque dice que es un libertador, ¿verdad? Entonces, así es que por eso Moisés le dice o le explica que se arrepienta de ese furor, sino que a lo contrario también dice que se acuerde que Dios había jurado ¿con quién? Con Abraham, con Isaac y con Israel o Jacob, que dice que les iba a heredar pues esa tierra prometida. Pero bueno, esa es la parte, hermanos, como estamos mirando, y ya es cuando precisamente pues por la intercesión de Moisés dice que pues no castiga o sí los castiga más que nada, pero solamente aquellos que participaron principalmente en esa adoración de ese becerro, porque lamentablemente no quedaron sin castigo, hermanos, principalmente los que más que nada participaron en esa adoración. Pero eso lo dice en otra parte, hermanos, en qué manera los castigó. Pero vamos a leer, hermanos, los siguientes versículos hasta el verso 19. Dice así, hermanos: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volviéndose Moisés, y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de la otra, que estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campo. Y él respondió: no es eco de la algaraza de fuertes, ni eco de aladridos de flacos, es algaraza de cantar, oigo yo. Y aconteció que como llegó al campo y vio el becerro y las danzas, enardecióse, dice, la ira a Moisés, y arrojó las piedras de sus manos y quebrólas al pie, que dice, del monte. Bueno, entonces, hermanos, aquí está, si Dios dice que se enojó por ver a ese pueblo, pues con mayor razón, lógicamente, con Moisés también. Pero a la vez Moisés intercede por su pueblo, intercede por el pueblo, ¿verdad? Orando a Dios. Así es que, amados hermanos, estas primeras 2 tablas de piedra dice que fueron quebradas, ¿verdad? O más bien Moisés las quebró, ¿verdad? Arrojándolas, pues dice, ¿verdad? Sobre ese ídolo, no sé qué manera, no estuve ahí, ¿verdad? Pero bueno, con las figuras que estamos ahí, nos está enseñando nuestro hermano Eliseo, pues la verdad sí, como ser humano, como Moisés, que también es carne, ¿verdad? Y hueso, y pues a la vez, como dice aquí la misma escritura, su ira, ¿verdad? Se encendió, ¿verdad? Y pues tuvo que, dice, arrojar esas tablas de piedra, esas tablas de esos 10 mandamientos.
Por ahí hasta en unas películas dicen que habla y dice Moisés, pues dice que no era digno de recibir estos 10 mandamientos porque se había ya corrompido el pueblo de Dios. Pero como vemos, hermanos, no estoy seguro, hermanos, qué contabilidad es cuando muere en esa parte o Dios los castiga, pero no todo el pueblo exactamente, no todos los 600,000 que salieron de Egipto, no todos fallaron ahí, todos, pues la mayor parte, hermanos, pues aún todavía creyeron y obedecieron a nuestro Dios. Para esto, amados hermanos, por eso se tuvo que, hermanos, repetir una vez más estos 10 mandamientos, pero esta repetición, hermanos, ya nuestro Dios ya no es el que labra las tablas, sino que le dice Dios a Moisés, ahora él tenía que labrar las tablas, pero que una vez más iba a subir, hermanos, ¿a dónde? Al monte, para que Dios una vez más escribiera, ¿verdad?, esas mismas palabras que los que estaban escritas en las primeras, ¿verdad? Para esto, hermanos, vamos a ir a Deuteronomio, precisamente a lo que estamos sabidos o conocidos, que la iglesia, la palabra Deuteronomio quiere decir repetición de la ley. Pero para esto, hermanos, vamos a ir en su capítulo 10 de Deuteronomio, verso 1 al 11. Ahí, hermanos, encontramos lo que precisamente esta repetición tuvo que suceder, hermanos, no pronto en los años que se ha venido estudiando. Como les decía yo, hermanos, en qué tiempo se dieron los 10 mandamientos, año 1491, ¿verdad? Pero no precisamente desde el siguiente año o al segundo año, al tercer año, haya dicho Dios, pues que ahora voy a volverlos a escribir, pero pues que haya sido pronto, ¿verdad? Sino que tuvo que transcurrir precisamente, amados hermanos, 40 años después. ¿Por qué? Porque precisamente este relato de Deuteronomio, hermanos, es en ese año de 1451, ¿sí? Claro que es antes también, antes de entrar a la tierra prometida. Una vez más, Dios tiene que escribir estas 10 palabras, ¿verdad?, en este año, porque precisamente para esto entonces ya también Moisés, o más bien Dios le dice a Moisés que también hiciera una arca, ¿verdad? Y en el cual, en esa arca que se llama arca del pacto, o arca de testimonio, o arca de Dios, ¿verdad? Ahí es donde tenía que poner, hermanos, esos 10 mandamientos, ¿verdad? Y dentro de esa arca también iba a poner la vara de Aarón, y también, hermanos, un recipiente de maná, ¿sí? Pero bueno, vamos a leer esta parte, hermanos. ¿Cómo es que Dios le dice a Moisés, hermanos, para que una vez más estos 10 mandamientos se vuelvan, hermanos, a quedar escritos, ¿verdad?, en 2 tablas también de piedra, ¿sí?, como las primeras, ¿sí? Vamos a leer, dice ahí, hermanos, Deuteronomio capítulo 10, verso 1 al 11. Dice así, hermanos: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Aquí está, hermanos, lo que les decía. Y escribiré, ¿verdad? Ahí dice, hermanos, bien clarito, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondrás en el arca.
E hice un arca de madera de sitín, y labré 2 tablas de piedra, como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, en el día de la asamblea, diómelas Jehová. Aquí está diciendo una vez más de lo que Dios había hablado ya más antes. ¿Cuándo? Pues cuando, hermanos, habló verbalmente, ¿sí? Bueno, dice el verso 5, dice, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Después partieron los hijos de Israel de Berón, Bené, Jacaam y Moserá. Ahí murió Aarón, y ahí fue sepultado en un lugar suyo. Tuvo el sacerdocio su hijo, ¿qué dice? Eleazar. Y de ahí partieron a Gudgón, y de Gudgón a Jobat, tierra de los arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir a su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová y su heredad, como Jehová tu Dios lo dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40, ¿qué dice? Noches. Y Jehová me oyó también esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y díjome Jehová, levántate, anda para que partas delante del pueblo, para que entren y poseen la tierra que juré tus padres que les había de dar. Amén. Bueno, hermanos, aquí está lo que les decía, que se tuvo que, hermanos, repetir estos 10 mandamientos, pero en ese tiempo, en ese año, hermanos. Claro que una vez más vuelvo a repetir, es de que antes de que entren en la tierra, ¿verdad? Porque ya cuando entraron, pues lógicamente ya una vez más estaban escritos esos 10 mandamientos, y ya iban en donde, en esa arca, ¿verdad? En esa arca del pacto, ¿verdad? Y que precisamente dice que tuvo que llevar los sacerdotes, ¿verdad? Para cruzar el río Jordán, como dice en una parte, ¿verdad? Dice que al cruzar ese río, pues también precisamente dice cruzaron en seco, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el arca del pacto, el arca pues que son los 10 mandamientos que iban dentro, pues ¿verdad? Esa es una de las razones, ¿verdad? Que también así como el Mar Rojo cuando cruzaron, ¿verdad? El pueblo de Israel, pues dice que cruzaron en seco, pues así también cuando cruzaron el río Jordán, ya para ir a la tierra prometida, pues dice que también lo cruzaron en seco. Bueno, entonces, hermanos, esta es la parte, y quisiera, hermanos, seguir leyendo hasta su verso 22, de lo que precisamente, amados hermanos, fue un corto, pues, por decirlo así, esta predicación, pero sí, si quisiéramos aún todavía ampliar, ¿verdad? Hablando acerca de los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Por qué razón, hermanos, entonces también celebramos la siguiente fiesta, o más bien la fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés? Es que esa es una de las razones porque Dios también instituye o da sus mandamientos en ese tiempo, ¿verdad? Y por eso se recuerda, ¿verdad? Por eso se conmemora, hermanos, ese día festivo, ¿verdad? Así es que
Es una de las razones, y yo creo que aún todavía, si queremos seguir, pues seguir explicando acerca de estos 10 mandamientos, pues lo va a ver, hermanos, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar en esta parte, ¿verdad? Para solamente, pues, seguir estudiando. Pero vamos a terminar la lectura del verso 12 hasta el 22. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que hayas bien. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos de los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente que tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su simiente después de ellos, y vosotros entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no acepta persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temeréis y a él serviréis, y a él te allegarás, y por su nombre jurarás. Él es su alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes y terribles cosas de tus ojos han visto. Con 70 almas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Fíjese que ahí, hermanos, hay algo también que vamos a aprender, o vamos a seguir analizando, porque fíjese que cómo es que Dios, hermanos, al decir ahí que con 70 personas entraron a Egipto, y eso también es otro tema, y cómo es que en pocos años, decía por ahí nuestro hermano José Márquez, que 144 años son los que más sufrieron, o son los que más los atormentaron. Pero, amados hermanos, en pocos años, cómo es que se multiplicaron, ¿verdad? Al salir de Egipto fueron, ¿cuántos, hermanos? 600,000, pero ahí hablando de puros varones, ¿verdad? Sin contarse las mujeres, ni los niños, ni los ancianos, ¿verdad? Por ahí, si no mal recuerdo, mencionaba nuestro hermano, pues cerca de 3 millones de personas, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo es que Dios bendice, pues precisamente a su pueblo de multiplicarse, ¿verdad? Pero pues vamos a seguir analizando, hermanos, cuando habla acerca de una parte de 430 años, allá en Hechos de los Apóstoles, pero allí, hermanos, está incluido desde el tiempo de Abraham, cuando entran en Egipto con José, pues cuando dice que José manda a traer su padre y sus hermanos, pues fue en otro año. Así es que, hermanos, hablando más que nada la contabilidad de estar en Egipto, ¿verdad? Son aproximadamente 215 años, ¿verdad? Pero como nuestro hermano nos decía, pero en lo más que ellos fueron más, sufridos, o más,
por decir esclavizados y que hasta pues morían por no trabajar o que los obligaban aún más a trabajar, pues es lo que mencionaba nuestro hermano, los 144 años, ¿verdad?, de esclavitud. Pero se llegó el tiempo, hermanos, ¿verdad?, que Dios, hermanos, como dice ahí, escuchó la oración, escuchó la voz de el pueblo, pero no es porque precisamente hasta esa vez se compadeció nuestro Dios, sino que Dios también, hermanos, tiene sus planes, ¿verdad? Él da las cosas, ¿verdad? Él no lo da, pues, ahora sí, sino que lo da a su tiempo. Todas las cosas, amados hermanos, Él sabe cuándo y cómo, ¿verdad? Porque Él es nuestro Dios, ¿verdad? Él no podemos decir, pues ya quiero, ya dame, o ya, ¿por qué no me das? Sino que Él sabe, hermanos, Él es el dueño de toda la vida, es el dueño de todas las cosas, hermanos. Nadie puede mandarle, ¿verdad? Nadie puede obligarlo. Él es Dios, ¿sí? Así es que todo lo que Él hace, pues lo hace a su debido, ¿qué, hermanos? A su debido tiempo. Así es que, amados hermanos, fue esta pequeña explicación. Espero que vamos a seguir pues analizando más de la palabra de nuestro Dios, hablando de sus consejos, más que nada de sus leyes, estatutos y derechos. Dios me los bendiga, carísimos hermanos, y gracias por su atención. Espero haberme dado a entender. Dios me los bendiga. Paz a vosotros, hermanos. Paz a vosotros.